3 personas faltan, Doc. Bueno, comienza a compartir la pantalla, por favor. Ya. ¿Sí se puede ver? Todavía no. Ya. Presentación. Ya. Muy bien. Bueno, desde hace más de 30 años, lo que valió el Premio Nobel en Medicina es el estudio y la presentación de todo lo que es el endotelio. Siguiente. El endotelio es algo completamente desconocido para todos ustedes y era algo totalmente desconocido para todos los médicos en todas las especialidades. La siguiente. En la universidad nos enseñaron y aprendimos todos los órganos del cuerpo humano, el corazón, los pulmones, los riñones, todo. Pero realmente con el paso de los años se olvidó y ahora ya conocemos y todos deben conocer que el órgano más importante, no se olviden, el órgano más importante de todo el cuerpo humano es el endotelio. Y este órgano, como es delgadito, finito y tapiza los vasos, creemos que no existe, pero ahí está. Es un tejido complejo y dinámico. Complejo con miles de funciones y dinámico con miles de funciones en relación con la sangre y con todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, desde el ambiente, el sol, el agua, el estrés, la actividad que hacemos. Y es el órgano más importante de la pared vascular. No se olviden que las arterias, las venas y los linfáticos no son únicamente unos tubos que transportan sangre y linfa. Ese es el peor error que se ha cometido toda la vida. No es un tubo simple. Y la pared de los vasos no es una simple pared de las 3 capas. Eso es mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados a ver. Es un órgano muy importante de todo el ser humano. Siguiente. Todos han presentado ya anatomía y fisiología venosa y linfática. Y todos han presentado los cuadros y las fotos respecto a cómo está formado el vaso arterial y el vaso venoso. No es simplemente que está formado por 3 capas, adventicia, muscular y la íntima. Existen muchísimas capas de células, tanto en las arterias, tanto en las venas, como en los linfáticos. Y la capa más importante de todo esto es la íntima. La capa íntima, la que va a estar en relación con todo el circuito sanguíneo. Y dentro de la capa íntima existe otra aún más importante, que es el endotelio. El endotelio, que es el que va a estar en relación directa con la sangre y con sus componentes. Además de todas las láminas que ustedes expresaron, tenemos muchas capas de células de diferente función. Tenemos la lámina limitante externa, la lámina limitante interna, la adventicia, la íntima, cada una con funciones específicas. Siguiente. Muchas capas a las fotos que tenemos. No es la simple capa que ustedes han visto. Cada una de las capas tiene diferentes funciones. Todos creíamos que la adventicia era la última capa y que simplemente estaba protegiendo el vaso. Y que el endotelio era una capita por donde circula la sangre. No. Hay que añadir muchísimas capas a esa pequeña pared que es la estructura vascular. Siguiente. El endotelio, la capa íntima, la que está
en relación directa con la sangre, es una capa de células poliédricas, más o menos como los panales de abeja, que la mejor estructura para soportar peso y todo del hexágono. Estas células están súper especializadas, están en contacto directo con la sangre y van a actuar directamente con sus elementos formes y solubles. Elementos formes, glóbulos blancos, rojos, leucocitos, plaquetas, todo lo que conocemos que contiene la sangre. Y elementos solubles, todo el plasma, todo lo que comemos, todo lo que respiramos y todo lo que producimos dentro de esto, hormonas, neurohormonas, productos químicos. Siguiente. El endotelio en la íntima, ya un poco más arriba, se compone de tejido conectivo que le da soporte como una malla, como una fibra mallosa por el que van a tener soporte todas las estructuras vasculares. Células mesenquimales, no se olviden, mesenquimatosas, células que provienen del ser humano en su etapa embriogénica. Las típicas que les llamamos las células madres son células mesenquimales que pueden transformarse en cualquier célula del organismo. Células pluripotenciales, fibroblastos, células musculares lisas que no responden al control cerebral nuestro, que no responden a órdenes nuestras, tienen su propio órgano totalmente independiente para poder funcionar. Estas células musculares lisas limitan con el endotelio, están encima del endotelio y encima del endotelio está la lámina elástica interna, una lámina neutral. Siguiente. La capa media, que tanto hablamos, está formada por células musculares lisas. Estas responden a estímulos de orden del sistema nervioso autónomo. Células musculares lisas importantísimas. Estas van a mantener el tono y la estructura del vaso. Manteniendo el tono y la estructura del vaso, van a controlar la resistencia vascular periférica, van a controlar la presión arterial, van a controlar la concentración de electrolitos, la frecuencia cardíaca y van a ser responsables de mantener a la persona estable. El límite periférico de la lámina elástica es la lámina elástica externa. Otra lámina también neutral. Siguiente. La última capita, que es la más externa, está compuesta por fibroblastos, algo de tejido conectivo, que es la adventicia. Tiene colágeno, pero es una capa, no es la capa más triste y la de menos importancia que conocíamos antes. Por esta capa es que va a empezar la transmisión neuroendócrina para poder mantener la estructura del vaso. Esta capa contiene colágeno. Por aquí van a entrar los vasovasorum y por aquí van a entrar las fibras nerviosas. Muchas de estas fibras nerviosas llegan a la adventicia, ingresan al vaso y ahí terminan. Luego las fibras nerviosas se continúan a través de comunicaciones no orgánicas, sino comunicaciones neuroendocrinas. Es el primer Bluetooth del cuerpo humano y es el primer Bluetooth desde que evolucionamos, desde el primer Bluetooth de transmisión tan complejo que todavía no terminamos de estudiar. Siguiente. El endotelio es un tejido especializado, súper especializado porque de él depende la vida. Actúa como una lámina de transición entre la circulación sanguínea y la íntima vascular.
No se olviden que está en contacto directo con la sangre, la capa poliédrica. Y algo asombroso, el área es de 1500 metros cuadrados. ¿Cuánto tiene de área la cancha de fútbol? 5000. 3 canchas de fútbol pueden ser tapizadas con el endotelio. El peso del endotelio es el de 5 corazones. 1,5 kilos puede pesar un corazón. 1 kilo. Ya saben cuánto pesa el endotelio. Está recubriendo el corazón, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, cuerpos cavernosos. La siguiente. No es solo una capita que tapiza todo lo que tenemos. Es una capa súper especializada. Aquí están viendo ustedes que además de todo lo que está tapizando, linfáticos, corazón, arterias, capilares y vena, tiene una relación directa con la musculatura, y no con la musculatura lisa, sino con la musculatura que depende del sistema nervioso central, nuestra propia vasculatura, que no es la lisa, es la vasculatura general. De la contracción, del funcionamiento de los músculos, va a depender también el correcto funcionamiento del endotelio. La siguiente. Es un órgano multifuncional. Órgano. No se olviden que es solamente una capita de células. Es un órgano que responde a todos los estímulos que existen en el mundo. Estímulos nerviosos, inmunológicos, metabólicos, mecánicos. Es una prolongación del sistema nervioso central. Es una prolongación del sistema neuroendocrino. Como ustedes ven, para que responda a todo lo que está en esta diapositiva, es un órgano más importante de todo el ser humano. ¿Qué órgano de los demás que conocemos no está irrigado? ¿Qué músculo, qué parte del cuerpo no está irrigado? Todo depende del sistema endotelial y de la prolongación del sistema neuroendocrino. Por eso es que responde a estímulos nerviosos, al estrés, a la angustia. ¿Por qué viene el Alzheimer? ¿Por qué viene la depresión? Inmunológicos. ¿De dónde viene el lupus? Las colagenopatías. Metabólicos, la diabetes, la gordura. Mecánicos, el trauma constante de la gente que trabaja con martillos neumáticos, los gimnastas, los que hacen tanto esfuerzo físico, dañan el endotelio. Todo esto responde a un solo órgano, sistema neuroendocrino. Siguiente. Yo no sé por qué te sale esa mancha blanca ahí. Bueno, el funcionamiento depende de la integridad endotelial. Que el endotelio esté sano. Y de la producción de sustancias vasoactivas, hormonas, sustancias neuroendocrinas. ¿Qué regula el endotelio? El tono vascular. Regula la coagulación. No se olviden que la sangre es un órgano que coagula, que anticoagula y que tiene poder fibrinolítico. Si todo no estaría en perfecto orden y equilibrio, tendríamos trombosis diseminadas, sangraríamos, las plaquetas se agregarían por donde sea y la angiogénesis te produciría cánceres y te produciría tumores en cualquier parte del cuerpo. Regulando perfectamente todo lo que está ahí en la diapositiva, el tono, la coagulación, la actividad, es que podemos mantener la vida. Pero no siempre podemos mantener eso. No siempre. La siguiente. La síntesis que produce el endotelio. Sustancias vasodilatadoras, sustancias vasoconstrictoras, sustancias desencadenantes de la coagulación y desencadenantes de la fibrinolisis. Tenemos la prostaciclina,
Y luego de esto tenemos la más importante que se descubrió solamente hace 20, 25 años, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es el principal y es el más importante vasodilatador, el más sensible, el más lábil, el más efectivo y el que más pronto se daña. No se olviden óxido nítrico. Factor polarizante. El factor polarizante de este va a depender la actividad de los glóbulos rojos, la actividad de las plaquetas y la actividad de la sangre. No se olviden que los glóbulos, las plaquetas y la pared endotelial tienen cargas negativas y positivas. Y aquí viene la física, cargas negativas y positivas, cargas contrarias se repelen y cargas iguales se atraen. Una alteración que se produzca en las cargas, una baja de voltajes, va a dar como consecuencia coagulación. Produce endotelinas, que son las que van a reparar y mantener la presión arterial. Van a reparar los vasos cuando se producen daños. Fibroblastos pluripotenciales, que van a ir a reparar las lesiones que se producen en cualquier parte del cuerpo. Si te lastimas la piel, se cicatriza y no queda nada. Si te lastimas o te cortamos del intestino por la cirugía, se cicatriza. Cualquier lesión cicatriza. El factor plaquetario, que es el que primero actúa cuando se produce una lesión vascular. Así que no se olviden que todo esto es parte del endotelio. Y el factor de crecimiento, factor que va a provocar el desarrollo de nuevos vasos, va a provocar la cicatrización normal. La siguiente. Componentes de la sangre humana, elementos formes y elementos líquidos, leucocitos, glóbulos blancos, eritrocitos o glóbulos rojos, plaquetas, plasma, ¿qué tenemos? Agua, proteínas, no se olviden que todo lo que comemos son proteínas, hidratos de carbono, pero el plasma lo que más tiene es proteínas. ¿Por qué nos dan las alergias? Porque una proteína normal nos ingresó al cuerpo, pero si solo te picó en la piel, ¿por qué es que te da hipotensión, te desmayas, te da shock y te puedes hasta morir con una alergia? Porque el endotelio está hasta abajo la piel y la reacción es neuroendocrina. ¿Por qué te pones rojo cuando tienes iras? ¿O te pones pálido cuando te sientes mal? Por función endotelial. Siguiente. ¿Quién se va a subir en un avión que esté dañado los motores o que no esté bien el tren de aterrizaje? Que el ambiente, el aire esté mal, que haya lluvia, que haya nieve, que no se vea. Así tiene que ser el endotelio, una relación perfecta para sobrevivir y llegar a buen término. Siguiente. Actúa como una barrera macromolecular. ¿Por qué no nos enfermamos de todo? ¿Por qué cuando nos lavamos la mano no se nos pasa el jabón? ¿O por qué cuando cogemos algo tóxico químico nos hinchamos y nos enfermamos? No todo lo que comemos pasa, se excreta. Hay relación directa. Ya vieron ustedes en las venas, en las arterias, en los linfáticos, las presiones transmurales, las presiones intersticiales, las presiones intravasculares. Cada una de estas tiene una relación directa con una barrera macromolecular. Proporciona una superficie tromboresistente y fibrinolítica. Claro, el endotelio evita que se trombose la sangre y evita que sangremos. Y si hay algún coágulo que se formó, provoca la fibrinolisis. Regula la función del músculo liso, mantiene el tono y la presión arterial. Este es el que va a mantener. Y dentro de estos, el más importante en mantener el tono y la presión arterial no es el vaso grande, no es el corazón, no es el riñón. ¿Cuál es? Los capilares. Los capilares son los que finalmente van a producir la resistencia vascular periférica.
Y tenemos órganos importantísimos en la bifurcación de las carótidas. Tenemos órganos importantísimos bajo las yemas de los dedos, bajo las uñas, en el pabellón auricular, en la nariz. Estos son los glóbulos que van a controlar la presión, la frecuencia cardíaca, la concentración de gases. Regula la función del músculo liso con todo lo que les acabamos de escribir y actúa como antiaterogénico. No siempre funciona al 100%. A los 18, 19 años ya comienza a fallar. A los 40 falla más o menos. Y después de los 60, 70, ya la falla es mayor. Y por eso es que envejecemos. Y por eso es que nos enfermamos. Y por eso es que la juventud se va. La siguiente. Regula la adhesión y agregación plaquetaria. Trabaja con la prostaciclina y con el óxido nítrico. A veces, cada movimiento que hacemos, al correr, al caminar, al bajar una vereda, al jugar fútbol, al estar sentado mucho tiempo, levantarnos de golpe, se producen microlesiones de los vasos. Una hipotensión, un estrés, nos morimos de las iras, nos ponemos tristes. Hay lesiones vasculares que tienen que ser arregladas y regula con esto la lesión y agregación plaquetaria. Lesiones que ni nos damos cuenta que existieron y que se curan. Permite la unión entre la trombina y la trombomodulina. Si no produciría el factor catalizador, no funcionaría trombina y trombomodulina. ¿A través de cuál es el catalizador? La proteína C, que también es importantísimo en el sistema de coagulación. Modula la actividad fibrinolítica, porque lo que se coagula tiene que desleírse luego de que ha cicatrizado. Trabaja con el activador tisular del plasminógeno y el inhibidor, porque no puede solo trabajar el activador y no inhibirse, porque si no sangraríamos. Regula el tono con la liberación de renina, angiotensina, endotelina, dióxido nítrico. Funciones que se dan en milésimas de segundo. Por eso todos estamos tranquilitos, estamos muy bien. Pero siempre nos damos cuenta, te has puesto pálido, te pusiste rojo, ¿qué te duele? ¿Por qué estás así? Porque falló, por cualquier causa. Siguiente. Produce gran cantidad de sustancias vasoactivas, enzimas y hormonas. Por eso les digo que es neuroendocrino. Tiene menor trombogenicidad, mayor resistencia a la agresión y gran intercambio de nutrientes. El endotelio arterial es totalmente diferente al endotelio venoso. Toda la nutrición, la vida va por las arterias. El endotelio arterial tiene funciones de otro tipo comparado con el endotelio venoso. El endotelio arterial es del agua potable. El endotelio venoso es del desagüe, no se olviden. Y la producción de sustancias vasoactivas es más grande en el endotelio arterial que en el venoso. Siguiente. ¿Y las arterias? ¿Acaso que todavía las arterias son iguales? No es igual la arteria de la pierna a la arteria del brazo, ni es igual la arteria del cerebro a la coronaria, ni la renal a la del hígado, ni a la del riñón. Todas son arterias, pero no son iguales. Todas tienen diferentes actividades, cualidades, formación, estructura. Las venas de las piernas y las arterias de las piernas están sujetas todo el día a caminar a trauma. Están lejos de la bomba cardíaca. Las arterias de los brazos están a nivel de la bomba cardíaca y subimos y bajamos los brazos. No es lo mismo la arteria renal que se recapilariza para poder ir al glomérulo y que limpie las sustancias y que orinemos. Tampoco la arteria hepática que entra al hígado. La aorta en la pared torácica no es lo mismo que la abdominal. Las ilíacas son totalmente diferentes de las coronarias. No se olviden que las coronarias nutren durante la diástole. No se olviden
que son comprimidas por el corazón, y las arterias cerebrales, que es otro mundo que ni siquiera sabemos cómo funciona el cerebro. ¿Quién sabe por qué son los dolores, los problemas cerebrales, las arteritis, las migrañas? Hasta ahora no se puede establecer claramente por qué. Y en todo lado te venden vasodilatadores cerebrales, vasodilatador periférico, vasodilatador coronario. Hasta ahora ninguno es efectivo, ninguno tiene evidencia 1A. No es lo mismo la carótida extracerebral que la intracerebral, el polígono de Willis que la arteria terminal de la retina. Es tan complejo que con los años seguiremos aprendiendo. Siguiente. El venoso. El venoso, la sangre venosa circula a menor velocidad, es más fría, tiene mayor peso, las plaquetas circulan hacia el interior, los glóbulos rojos hacia el exterior, la sangre venosa tiene mayor densidad que la sangre arterial y la velocidad es muy baja. Entonces, el endotelio tiene una actividad enorme, anticoagulante. Casi no hay cambio de nutrientes en las venas, salvo en el pleso explánico, que está en el abdomen. Cuando comemos, y no es que funciona todo el tiempo, ¿cómo es que reacciona cuando comemos? Cuando comemos se pincha la barriga y estás contento. ¿Por qué? ¿Por qué estás contento? ¿Qué hizo el endotelio para eso? ¿Por qué te da hambre? ¿Por qué estás lleno? Por la función endotelial. No porque el estómago se llenó. Claro que se llenó el estómago. Pero ¿qué pasó con los vasos estomacales? ¿Qué pasó con la presión intracapilar esplánica? Vinieron las órdenes cerebrales. Es muy lábil el endotelio venoso, sobre todo el profundo. Tiene mayor trombogenicidad ante la agresión. Se lastima con más facilidad. Siguiente. El endotelio venoso también es totalmente diferente. Las venas periféricas son diferentes a las superficiales y profundas. Las venitas que están en las piernas y brazos, por donde nos pinchan para sacarnos sangre. ¿Por qué nos pinchan la vena para sacarnos sangre? Porque no le pasa nada. Pero pínchale a la femoral, pínchale a la humeral. Las venas perihumeral, femoral, son totalmente diferentes a la vena cava y a la vena ilíaca. Y estas a su vez son diferentes a las venas pulmonares y las venas cerebrales. Los senos cavernosos, longitudinales, transversales, cavernomatosos, ¿qué diferencia radical tienen con todo? Si trabajan a presión negativa, son diferentes en hemodinamia y en el metabolismo. ¿Por qué está cerrado el cerebro en una caja que nunca le podemos abrir? No se olviden la frase típica, cerebro hermético. Es un templo. Coco que se abre, coco que se pudre. ¿Cuándo se ha curado un paciente con un problema cerebral? ¿Cuándo se ha reparado un nervio? Rompan una gelatina que estén comiendo y vuélvanle a unir. ¿Cómo? Eso es el cerebro. Siguiente. El endotelio se altera y funciona mal. ¿Por qué causas? Infecciosas, mecánicas, metabólicas, hemáticas. La simple gripe, el simple catarro, el simple salir al frío, ya la nariz se te pone roja. Ya comienzas con rinorrea. Cambia la voz. Pero no estás enfermo. Es el frío. Pero si te da una gripe, ¿qué tiene que ver el endotelio en la gripe? Pues, ¿por qué se congestionan los vasos? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Por qué se te tapa la nariz? Inflamación mecánica, los golpes, el simple hecho de tomar la presión arterial, metabólica, lo que comas, las salchipapas que desde hace 40 años fueron una pandemia en el mundo y en el Ecuador.
toda la grasa que comemos, las comidas rápidas, metabólico, hemático, se alteró la sangre por cualquier causa, idiopática, las anemias, perdimos sangre, se altera el endotelio, tenemos demasiada sangre, se altera el endotelio, producimos plaquetas, se altera el endotelio. Inflamación, siguiente. Factores de riesgo que alteran el endotelio, el estrés, el tabaquismo, el sedentarismo, cosas que nos comemos y medicamentos que nos tomamos como los anticonceptivos, que son los únicos que podemos controlar, en parte. Tampoco es tan fácil controlar el estrés. No tengo trabajo, no tengo que comer, y estoy enfermo y le dices, vaya tranquilito, no le pasa nada. Controle eso. Dejar de fumar, hacer ejercicio y dejar de tomar medicamentos. Siguiente. El estrés excita el sistema nervioso autónomo, produce catecolaminas en cantidad, aumenta la presión arterial, moviliza ácidos grasos que son inmanejables en el endotelio. Las proteínas, lipoproteínas de alta densidad no los pueden limpiar. Moviliza ácidos grasos, ácidos libres, aumenta los triglicéridos del colesterol y aumenta la agregación plaquetaria. Con el estrés del tal la descarga de todo esto, que no podemos manejar. El endotelio no puede limpiar. El endotelio, ¿qué puede hacer? Nada. El colesterol se queda pegado al endotelio y de ahí empieza la aterosclerosis. ¿Y quién no tiene estrés ahora en esta vida? ¿Quién no tiene problemas? Controle el estrés, si es que podemos. Siguiente. El tabaco. La nicotina que fumamos empieza a circular en la sangre a los 30 segundos y está en los pulmones. Causa daño endotelial, pues. Le estamos metiendo un tóxico. Es como que te metes en un cuarto a respirar humo. Causa daño endotelial, acumulación de colesterol en la pared arterial, disfunción endotelial. Es tal la cantidad de CO2 que te metes con nicotina que el endotelio no puede producir óxido nítrico. Y ahí es lo típico. Estaba tranquilito el fumador por el centro histórico caminando y ¡bum! Se cae muerto de golpe. Se infartó. Los que se infartan sábado y domingo, de lunes a viernes, están muy bien. El sábado la gran borrachera y el domingo a sacarme la borrachera corriendo. Me muero infartado. Siguiente. La presión arterial aumenta el tono vascular. Si a cualquier cosa que tengamos a nuestro carro, en la llanta que dice ponga 28 libras de presión, le pongo 40, se va a reventar, pues, o se va a dañar, o no va a funcionar bien. El tono vascular aumentado, se dañan los vasos. La presión intravascular es enorme y pelea con la presión transmural y le gana. Y el vaso empieza a deformarse y el endotelio se rompe y ya no funciona. Y esto altera el metabolismo del músculo liso. Alterando el metabolismo del músculo liso, el órgano comienza a producir mayor cantidad de catecolaminas y con esto viene la hipertensión arterial. La siguiente. La aterosclerosis obliterante, que ya veremos después con ustedes, es lo que se depositó, cantidad de lipoproteínas del endotelio. Se producen placas de ateroma. Inicialmente es una mancha blanca amarilla en el vaso, que es la placa ateromatosa. Esta placa, al no poderse limpiar, se acumula más colesterol y por la parte inferior, debajo de la placa, se acumula el calcio. Y cuando ya la placa se vuelve dura, tenemos la arterioesclerosis. No hay endotelio, no funciona y se va dañando y se obstruyen las arterias. Siguiente. El daño que se produce en las arterias es típico. Ahí ven una arteria normal, aquí, están viendo luego cómo va dañándose, proliferan las placas, proliferan las fibras, proliferan las células espumosas, se acumula el colesterol en la parte inferior. Por último, o se ocluye o se rompe la placa. Y si se rompe la placa, sangra y se produce la trombosis. Siguiente. Ahí está el daño endotelial. Horrible. Siguiente.
Así como esta flor, tóquenle un pétalo a la flor esta que está aquí. En la mano se les queda a ustedes la mancha y la flor quedó dañada. Así de delicado es el endotelio. La siguiente. Hermosa la planta. Alteraciones infecciosas. Infección de la pared vascular. Te pinchaste con una aguja, te cortaste, te lastimaste, te infectó. O si no tienes buenas defensas, la simple lastimadura. El pie diabético, ¿por qué se pudren los pies de los pacientes? Enfermedad autoinmune, que tampoco sabemos de dónde vienen. Pero ¿por qué le atacan las enfermedades autoinmunes? La enfermedad autoinmune puede atacar a las articulaciones, puede atacar a los músculos, a la piel, al endotelio, a los órganos, el lupus, aterosclerosis, la enfermedad vascular periférica, aterosclerosis, los gránulos epidérmicos, la enfermedad de Takayasu, el Wagner, enfermedades que ¿por qué producen daño en el endotelio? Enfermedades renales. Te arruñó el gato y el niño termina con insuficiencia renal. ¿Cómo así? ¿Por dónde? Inflamación sistémica. Cuando uno se enferma y va a terapia intensiva, se inflamó todo el cuerpo. Y cuando se mueren se llama fallo orgánico secuencial multisistémico. ¿Qué te están diciendo? Está muerto. Trastorno metabólico. Empezó con la diabetes, empezó con la gordura, empezó con la flacura. Daño endotelial. Infección sistémica, la sepsis. Muchas veces, el simple pinchazo de una aguja te produce sepsis. Comienzan a viajar las bacterias por todo el torrente circulatorio. Pero es tan maravilloso el endotelio, la sangre, nuestras defensas inmunológicas, que lo detectan y violento lo cogen. Lo destruyen y no nos pasa nada. Ahora mismo estamos con el COVID. El COVID no es una enfermedad respiratoria, no es una enfermedad metabólica, es una enfermedad endotelial. Afecta al endotelio y afecta la relación endotelio-sangre. Y al afectarse la relación endotelio-sangre, produce la coagulación intravascular diseminada. Y por eso se mueren, no porque no pueden respirar. Se mueren por trombosis cerebrales, se mueren por trombosis pulmonares, por infarto cardíaco. Y aún no terminamos de aprender el COVID. No es respiratoria, es una enfermedad endotelial. Y viene una variante y viene otra variante. Y es terrible la situación que vamos a vivir en el futuro. Hemos aprendido a tratarle anticoagulándole al paciente, dándole antiinflamatorios, mejorando todo. ¿Por qué se murieron miles de miles en China, en Europa, en Italia, en España? Porque creían que era respiratorio. ¿Qué ganas poniéndole un ventilador mecánico si no va a pasar el intercambio gaseoso? No gano nada pues ventilándole. Miles de pacientes se murieron por no anticoagularles. Pero aún no sabemos bien cómo mismo nos ataca ese virus. La siguiente. Las células inflamatorias van hinchando el endotelio, van depositando el colesterol y van daleándolo. Siguiente. Asimismo es como segunda planta, precioso. Segundo planta, endotelio. Sigue. La diabetes. El exceso de la glucosilación afecta el recambio y depósito de lipoproteínas de los tejidos. Induce la hipercolesterolemia. El diabético tiene 4 a 10 veces mayor el riesgo de desarrollar ateroesclerosis y 10 veces mayor el riesgo de desarrollar enfermedad arterial periférica severa y 10 veces mayor el riesgo de amputación que de un aterosclerótico no diabético. Siguiente. Ya vieron lo del tabaco. Siguiente. El endotelio. ¿Qué produce la disfunción endotelial? Cuando el endotelio funciona mal, empieza la hipercolesterolemia, empieza la ateroesclerosis, empieza el vasoespasmo coronario,
No se olviden que las coronarias se nutren en la diástole. Empieza los cuadros de trombosis. Disfuncionó el endotelio, se dañó el páncreas, se dañó el endotelio y empieza la diabetes, empieza la resistencia a la insulina. Todito lo que acaban de ver aquí son enfermedades endoteliales y enfermedades metabólicas. Siguiente. El endotelio ya cuando disfuncionó, no hay nada que hacer. Y tarde o temprano nos va a disfuncionar a todos nosotros. Por eso es que la juventud no es eterna, la niñez no es eterna y la vida no es eterna. Disfunción endotelial que provoca hipertensión arterial, arteriosclerosis, provoca diabetes, hipercoagulabilidad, coronariopatía con falla cardíaca, provoca demencia, la demencia vascular, y por último, la vejez y la muerte. Si lográramos arreglar el endotelio que funcione siempre bien, la vida sería eterna. La siguiente. ¿Y cómo vamos a tratar el endotelio? No existe nada hasta el momento que te trate el endotelio. Podemos tratar los vasos, podemos tratar las complicaciones que trae la disfunción endotelial. Anticoagulantes, hemorreológicos, vasodilatadores, ejercicio, llevar una vida lo más sana posible, que no te garantiza que vas a vivir, porque la carga genética no podemos evitar. La siguiente. Tratamiento medicamentoso, antitrombóticos, le damos plaquetas, clopidogrel, Trental, vasodilatadores, silostazol, que no tiene evidencia 1A, protector endotelial, que tampoco sabemos si sirve o no, antiagregantes plaquetarios, aspirina, antiproliferante del músculo liso, le ponemos un stent con braquioterapia, o le ponemos dentro del músculo cerca algo que produzca radioisótopo. Siguiente. Por último, cuando ya nos falla el tratamiento farmacológico, ¿qué hacemos? Angioplastía o cirugía. Siguiente. Pero haciendo todo esto, no quiere decir que ya arreglamos el endotelio. Le dimos unos días más de vida al paciente, unos añitos más de vida a la pierna, a que se haga menos senil más pronto, pero el endotelio falló y nos lleva a la muerte. Muy bien. Eso es todo lo que les explico del endotelio. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden anotarla. Y si no tienen ninguna pregunta, la preparan para mañana o para cuando tenemos otra tutoría extra poder responderles. Porque esto es apasionante. La siguiente. ¿Puedes pasar? Ya se acabó, doctor. Bueno, espero que les haya interesado, que les haya gustado y que hayan aprendido algo que jamás iban a aprender en ninguna otra universidad, solo en la central. ¿Alguna pregunta? Doc, disculpe, yo tengo una pregunta, pero no es relacionada al tema de endotelio. Yo expongo junto con mi compañera trombosis venosa profunda mañana. Tal vez podría hacerle revisar mi parte a la de 11 a 12 en el hospital. No hoy. Tendrías que, podrías hacerme un Zoom para revisarte hoy, en la noche. Tienes que llamarme, la Belén tiene mi número porque ya mismo voy a entrar a operar un aneurisma y esto me toma unas 4 o 5 horas, quizás un poquito más tarde, 2, 3 de la tarde, ¿sí? Es que justo estamos en clase. ¿Sería posible tal vez a las 8:30 de la noche para hacerle revisar el tema? Bueno, me haces un Muchísimas Zoom, gracias, doctor. ya. Bueno, De hecho, gracias. ya, que tenga, ¿a quién va a ir hoy al hospital? Buenos días, Doc. Yo, ¿Cuál eres? Maite Montenegro. Ya. Al cuarto piso a vascular, ahí estarán los residentes para que te enseñen el eco y cómo es el y puedes hasta pasar visita, ¿no? En Chiquis. Listo, Doc.
Sí, pregunto por algún residente en especial. Golpeas la puerta, dices, soy estudiante del doctor Jaramillo y vengo un ratito a la secretaria y ya te hace entrar, ¿sí? Listo, Doc, gracias. Ya, buen día, chao. Hasta luego, Doc. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor.